Existe una parábola india que cuenta que existieron 6 hombres ciegos, que cada uno en su intento de conocer un elefante lo van palpando de a poco. Pero ante el enorme tamaño del mismo, cada uno toca solo una parte. El primer hombre ciego alargó sus manos frente a él y tocó el inmenso lado del animal. Es como una pared alta y fuerte, dijo el ciego. El segundo hombre, quien estaba parado cerca de la cabeza del elefante, puso sus manos en uno de los largos afilados colmillos y dijo: ¿una pared? No, yo diría que es más como una lanza. El tercer hombre abrazó una de las patas del elefante con ambos brazos y dijo: estoy seguro que esto es como un árbol. El cuarto hombre por casualidad tocó la oreja del elefante y dijo: todos ustedes están equivocados. Es en realidad muy parecido a un abanico. El quinto hombre por casualidad cogió la cola del animal y dijo: yo no entiendo esta confusión. Estoy seguramente correcto al decir que este es como una soga. Sin embargo, este elefante era un poco juguetón, así que le empezó a hacer cosquillas al sexto hombre con su trompa. El hombre, asustado, apartó lejos de sí la trompa y dijo temblando: por favor, manténganse en calma, pero les juro que en realidad esto es muy parecido a una culebra. Tonterías, dijeron todos los demás. Aún así, todos se fueron alejando calladamente y nunca hicieron el esfuerzo de pensar en conjunto lo que verdaderamente es un elefante. Este relato se ha utilizado muchas veces para tratar de justificar la incapacidad que tiene el hombre para conocer la verdad, indicando que cada uno conoce la verdad según la percibe y que por lo tanto existen varias verdades aun cuando se puedan contradecir entre sí. Pero la verdad es que los hombres estaban ciegos y solo palpaban una parte del elefante. Si ellos no estuvieran ciegos, podrían darse cuenta de que el elefante era mucho más grande de lo que palpaban. Lo que tocaron fue apenas una parte de él, y que la realidad era en parte lo que ellos decían. Sin embargo, aún así, las referencias no eran exactas. Había mucho más. La realidad superaba el entendimiento parcial que cada uno tenía y que estaba influido por su propia experiencia personal, pero en verdad estaban equivocados. Quizás estos son los mismos errores que comete el ser humano al tratar de describir el carácter de Dios, solo por ciertas partes o eventos aislados registrados en la Biblia. Algunos consideran a Dios como un juez implacable que a la primera ocasión de que el hombre se equivoca procede con todo su poder para aplicar justicia, aplicar castigo, se aparta de él o incluso lo destruye con su poder. Otros conciben a Dios quizás como un anciano cosquillento muy similar al Santa Claus y que todo perdona, que todo consiente y a quien nada le afecta. Algunos más conciben a Dios como un ser que nunca llora, que nunca ríe, y otros más lo llegaron a concebir como un ser burlón o un ser que creó el mundo y que un día se apartó y se olvidó de él. ¿Será acaso que estamos en la misma situación que los ciegos y el elefante? ¿Que solo hemos palpado a Dios en partes? ¿Cuál es el verdadero carácter de Dios? ¿Cuáles son sus emociones y sentimientos? Como seres humanos, nos sabemos con la capacidad de expresar emociones y sentimientos. Podemos sonreír cuando nos sentimos bien y estamos felices, lloramos cuando estamos tristes, sentimos coraje cuando hay alguna injusticia y cuando amamos nuestras expresiones no se pueden ocultar. Pero ¿qué hay de Dios? ¿Cuáles son sus emociones y sentimientos? Antes de continuar, es bueno tener en cuenta las diferencias que existen entre las emociones y los sentimientos. Las emociones son reacciones afectivas ante ciertos estímulos, ya sea externos o internos. En cambio, los sentimientos tienen una evaluación consistente. Se torna por completo la esencia del ser, la emoción y la experiencia que se está viviendo. En sí, las emociones no son malas. Más bien, el problema puede ser la reacción de nuestra conducta ante ellas. Las diferencias entre las emociones y los sentimientos. La duración de la emoción es transitoria y rápida. El sentimiento es estable y duradero. La intensidad de la emoción tiene una curva superior, sin embargo el sentimiento es lineal. El nivel de procesamiento en la emoción es de inmediato e inconsciente. El sentimiento es de manera consciente. Y el grado de regulación en la emoción es de mayor dificultad para controlarla. Sin embargo, en el sentimiento se expresa de manera adecuada.
Quizás considerando todo lo anterior podríamos pensar que Dios tiene sentimientos más no emociones. Hay algo que llama la atención. Leemos en Génesis 1, 26, 27. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. El ser humano fue creado a imagen de Dios y no solo se refiere al aspecto físico, sino a la capacidad de pensar, de disfrutar, de sentir. A diferencia de los animales, que están limitados en la capacidad de expresión en sus emociones, el hombre es un ser totalmente libre de expresarlas, pero sobre todo de controlarlas, dirigirlas y encauzarlas. Pero es aquí donde debemos poner por ahora atención, no solo en las emociones del hombre, sino en las emociones de Dios. Hay mucho que aprender de Dios en cuanto a las emociones y los sentimientos. Son innumerables los pasajes que hablan de Dios expresando emociones agradables como es el amor. Algunos ejemplos son: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. No bien decía: mis pies resbalan cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en su amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nadie tiene amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O podemos leer pasajes bíblicos donde se expresa la compasión de Dios por el hombre. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes lo oprimían y afligían. O podemos leer también sobre la tristeza de Dios. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en los páramos? Pero ¿qué hay de las emociones que nosotros consideramos como malas o negativas? Tengamos en cuenta que conocer a Dios a través del mismo hombre es muy complicado, y es que en ocasiones el hombre asignó emociones propias del ser humano a Dios. A este fenómeno se le conoce como antropopatismo, el cual es el hecho de que las expresiones, pensamientos o emociones finitos propias del hombre se le asignan a Dios actuando de la misma manera, quien es un ser totalmente superior al ser humano. Y entonces nos formamos una concepción errónea de Dios pensando que sus emociones son igual de incontrolables e impulsivas que las que puede tener un hombre. Quizás por esa misma razón es que se le dio el mandamiento de no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, para que no nos hiciéramos una imagen incorrecta de Dios, porque erróneamente quizás hemos creado un Dios personalizado, conforme a lo que pensamos y creemos personalmente de Él, desde una perspectiva totalmente humana, y no a un Dios con una personalidad propia, la cual es revelada por sí mismo. Afortunadamente, la mejor revelación que tenemos de Dios viene a través de alguien totalmente igual a Él en todos los aspectos, tanto en sus sentimientos y emociones. Y es que la plena revelación de Dios fue hecha en y a través de Jesucristo. Anterior a Él, la revelación fue parcial, porque la percepción del hombre fue afectada por su propia cosmovisión que el pecado ocasionó en él, desvirtuando el conocimiento pleno acerca de Dios. Sin embargo, está escrito: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, Él se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús mismo dijo: mi Padre me ha dado todo y es el único que me conoce, porque yo soy su Hijo. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo, por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Si ustedes realmente me conocen, conocerían también a mi Padre,
y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Por lo tanto, para conocer a Dios solo podemos conocerlo sin errores a través de Jesús. Al día de hoy hay muchos conceptos personales sobre Dios. Sin embargo, no todos pueden ser ciertos y correctos. Tampoco por ello significa que ninguno sea cierto. Por ejemplo, aunque alguien a veces se puede equivocar con el resultado de una multiplicación, no significa que dicho resultado no exista. Al contrario, el error y su evidencia nos lleva al punto de entender qué es lo correcto y qué es la verdad. Sobre la ira y el enojo de Dios podemos leer pasajes como: Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. No te inclines delante de ellos ni los adores, yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Jesús no dijo que el enojo fuera pecado, más bien nos advirtió sobre el problema de no controlar las emociones como el enojo. Jesús dijo: mas yo os digo que cualquiera que se enojare descontroladamente contra su hermano será culpado del juicio, y que cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que le dijere fatuo será culpado de quemado en el fuego. Y en Efesios se nos hace la advertencia más clara sobre ello: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Y acaso se puede enojar sin pecar? Sí, Jesús mismo se enojó. Con referencia a Jesús está escrito: entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Antes de continuar, pon atención al pasaje anterior. Vemos que Jesús se enoja, pero la acción inmediata es la de curar. Hablando sobre la ira o el enojo de Dios, debemos considerar que la ira es lo que emerge cuando hay un conflicto, una injusticia, frustración por un hecho desagradable o una tensión. Y la ira, bien dirigida, nos ayuda a hacer frente a peligros o retos. En ocasiones la palabra ira se traduce en la Biblia como enojo, indignación, cólera o irritación. La diferencia entre el hombre y Dios en la ira está en la forma en que se controla la misma. La ira de Dios se manifiesta después de largos periodos de paciencia y llamados a salir del pecado. En cuanto a la ira de Dios, leemos lo siguiente: ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día del acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de nieblas y densos nubarrones. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti para el mismo día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Si consideramos todos los pasajes por completo, podremos comprender que se habla de un día específico donde será manifestada la ira de Dios. Pero dicha ira no la podemos concebir desde el mismo comportamiento del hombre, sino más bien como el día en que Dios termina por completo con el pecado. Hay un pasaje que habla de Cristo en el templo actuando con ira. Quizás es un pasaje un poco complicado de entender, mas no contradictorio, y es que si se analiza se puede entender mejor el carácter de Dios. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén.
y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores de dinero sentados. Y hecho un azote de cuerdas, los echó a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas y a los que vendían las palomas. Dijo: quitad de aquí esto, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumió. Analizando el pasaje podemos ver lo siguiente. Juan es el único discípulo quien menciona que hizo un azote de cuerdas. Ningún otro evangelista menciona que Jesús golpeó a nadie con dichos azotes, ni el mismo Juan lo menciona. En tiempos antiguos, el látigo simbolizaba autoridad. Con solo tenerlo en la mano, o bien azotarlo al piso o al aire, era más que suficiente el entender que se había de hacer una corrección, y que alguien tenía una autoridad en ese momento. Pero en este pasaje de las Escrituras no se menciona que hubo un uso de él para golpear a alguien. Quizás, si hubo un golpe de látigo al piso o al aire, estaba más enfocado para sacar a los animales que estaban ahí, como lo fueron los bueyes, las ovejas y las palomas. Jesús tira las mesas. A Jesús le molestó que el templo, un lugar que para que el hombre se encontrara con Dios, fuera convertido en un mercado, para beneficio de algunos que no veían la verdadera necesidad espiritual del hombre. Seguramente le molestó al ver cómo muchos se acercaban con necesidad y fe genuina con el símbolo del sacrificio de Cristo, representado en la muerte de cada animal inocente, y cómo los sacerdotes y los mercaderes del templo abusaban al exigir al pueblo animales puros y sin defectos, los cuales solamente ellos podrían ofrecerles, pero a precios exorbitantes. Con las palomas, que servían de ofrendas, muchos hicieron su negocio. No les importaba en realidad su prójimo y su necesidad espiritual. Al día de hoy, muchos se siguen aprovechando de esa misma necesidad espiritual del pueblo de Dios. Piden cuotas y blancos económicos, exigen porcentajes de ofrendas que Dios nunca estipula, proponen intercambios económicos de que si le das cierta cantidad de dinero, Dios te va a dar lo que tú le propongas, etc. Pero en realidad ni el diezmo ni las ofrendas eran ni son condicionantes para el favor de Dios. De hecho, son más bien la acción de gracias por parte del hombre hacia Dios. Al día de hoy, muchos sugieren sutil o explícitamente que de acuerdo a la bendición que quieras recibir de Dios, será proporcional a la cantidad de ofrendas que se dé. Por si fuera poco, el área donde se comerciaba era el lugar que se había destinado para que los gentiles pudieran orar. Es decir, aquellos que no pertenecían al pueblo judío podían acercarse al templo a orar al Dios verdadero, pero solo en un área especial. Seguramente mucho ruido del ir y venir de personas, las discusiones en la compra de los animales, además de los propios sonidos que emitían los ciertos animales que se venían ahí, y ni siquiera ya mencionar el olor que podía respirarse, era todo un caos. ¿Acaso no es digno de enojo que ni siquiera se respetara los lugares de oración? ¿Por qué no enojarse por el hecho de que un mercader quiera ser un intermediario económico entre la necesidad espiritual de un hombre y Dios? Por supuesto que Dios se enoja ante este tipo de situaciones, y más cuando las personas se aprovechan de la situación, y les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Tengamos en cuenta que la palabra griega que se usa para ladrones, lestes, también se traduce como saboteadores. Dicho de otra manera, le robaron el espacio sagrado del templo a Dios, le ultrajaron la fe a los fieles que se acercaban buscando a Dios, saboteando sus esperanzas y el plan de Dios. Hay que considerar los textos siguientes en los pasajes paralelos. En Mateo 21:14 dice: entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. El enojo de Jesús fue contra la mala acción, no actuó contra el hombre. Jesús atendió de inmediato las necesidades no solamente espirituales, sino también las físicas de los hombres que se acercaban sinceramente y con devoción. ¿Tenemos acaso un Dios inestable que se puede equivocar? Hay pasajes que son necesarios analizar para comprender mejor sobre la ira o el enojo de Dios, y que algunos que no conocen a Dios sugieren que es un Dios inestable y que incluso se llegue a equivocar. Por ejemplo, en Génesis 6 al 7 leemos: se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo.
me arrepiento de haberlos creado. Sin embargo, más adelante podemos leer: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, yo he tomado bendición, Él bendijo y no la revocaré. En el Nuevo Testamento está: hermanos míos, muy amados, no erréis. Toda buena dávida y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las lumbres, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿En qué sentido están escritos estos versículos? Podemos leer toda la Biblia y no encontraremos algún pasaje que indique que Dios se arrepiente de haber dado por amor a su Hijo único para salvar al hombre. Al contrario, son muchos los versículos que confirman el amor de Dios vez tras vez. De hecho, en Génesis 6 dice que Él se arrepiente no por sí, sino por el hombre. Y en ese arrepentimiento está de por medio la situación del mismo hombre y todo lo que Él había ocasionado. Sigue diciendo el pasaje que a Dios le dolió en su corazón, lo cual muestra una tristeza, un pesar por lo que el hombre ha hecho consigo mismo, pues ya el carácter del hombre era de constante al mal, ya no para bien, ni para sí, ni para sus semejantes. Cuando nosotros decimos que alguien se arrepintió, consideramos dicho concepto en varias direcciones, ya sea como que alguien cambió de decisión, cambio de actitud, o incluso que se retracta de lo que había prometido o pactado. Por ejemplo, si dos personas planean hacer un negocio y al final uno de ellos se arrepiente, puede dejar al otro embarcado. Eso por supuesto que no hace Dios. Él hizo un pacto y nunca se retracta, al contrario, lo mejora, a pesar de que el hombre ha fallado. Dios planeó algo para que todo aquel que quiera acercarse a Él y aceptarlo como su Dios y Salvador no tenga obstáculos. Provee todo lo necesario para que pueda ser transformado en su imagen, de gloria en gloria. Por lo tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Algunas versiones bíblicas traducen el término se arrepintió por lamentó, que expresaría mucho mejor la idea de que a Dios le preocupa la condición del hombre y le duele. En la versión Dios habla hoy, dice, y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. En la versión Nueva Reina Valera 1990, y al Eterno le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. En la traducción lenguaje actual, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Desde la perspectiva humana, lo que se percibe y lo que se escribe de Dios está limitado por muchos sentidos. Que no es que Dios cambie de parecer porque vea que Él mismo se equivocó, sino que lo que debería de hacerse en toda justicia ante nuestros ojos, en Dios, se manifiesta con amor, misericordia, bondad, y por ello se escribe incluso: entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Las palabras Jehová se arrepintió son un débil intento de expresar la voluntad divina en lenguaje puramente humano. Cuando el ser humano se arrepiente y se refugia en la gracia inmerecedora de Dios, la bondad de Dios mismo es evidente y muestra cuán grande es su misericordia y perdón. Un claro ejemplo de ello está registrado en el libro de Jonás, que un pueblo entero, no hebreo, sino que era asirio, fue llamado al arrepentimiento y ellos, al responder adecuadamente, se detuvo su destrucción, la cual era una consecuencia de su mal proceder. Lo que a nosotros a simple vista puede parecernos un cambio de opinión o que Dios se arrepiente de sus intenciones previas es solo una descripción en lenguaje antropomórfico con palabras y expresiones propias del hombre. La mejor forma de entender el carácter de Dios está revelado por Jesús en la parábola del Hijo Pródigo. El Padre es quien cada día espera al Hijo. Se asomaba a ver si regresaba, y el Padre, a pesar de que es el Hijo quien se apartó de él, el Padre no cambia su amor. Le dolió que se hubiera apartado, pero no cambió de parecer cuando el Hijo volvió a él. Siguió su mismo amor y lo manifestó ordenando que se hiciera una gran fiesta que se celebrara su regreso. Las consecuencias del pecado del hijo pródigo no fueron producidas por el padre, sino por la distancia que el hijo puso hacia el padre y lo que él mismo provocó. Cuando el hijo cambia, el padre no cambia, no le reprocha, el padre es el mismo, él no cambia nunca su carácter. Se confirma lo que dice en Números 23, 19 y 20 y en Santiago 1, 16 y 17.
No son pocos quienes consideran a Dios como un ser violento y sanguíneo. Richard Dawkins, quienes muchos consideran como el ateo más famoso del mundo, pero que él mismo se describe como agnóstico, escribió en su libro El espejismo de Dios. El Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más molesto de toda la ficción, celoso y orgulloso de serlo, un mezquino, injusto e implacable monstruo, un ser vengativo, sediento de sangre y limpiador étnico, un misógino, homófobo, racista, infanticida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, un matón caprichosamente malévolo. Algunos toman como referencia el pensamiento de Dawkins con referencia a los siguientes pasajes bíblicos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrará para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jubeseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya echado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza ni tendrás de ella misericordia. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jubeseo, como Dios tu Dios te lo ha mandado. La idea de que Dios es un ser impulsivo que se enoja frenéticamente y que quiere terminar con el hombre en un arrebato de humor es no tener el conocimiento correcto y completo de quién es Él y lo que se ha revelado en cuanto a ello. Es similar a un ciego describiendo al elefante. Ya Dios había profetizado a Abraham sobre cuál era la situación de los amorreos 400 años antes. Los amorreos eran una de las tribus cananitas y en ese mismo sentido demostró la paciencia que tenía hacia ese pueblo en particular para que cambiara su forma de ser. Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava ahí y será oprimida 400 años. Y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo, una de las tribus cananeas. Cuando menos, por 400 años, Dios detuvo las consecuencias del veredicto de su juicio contra esa nación. El día de hoy, cualquier persona, ya sea que objeta o no al proceder de Dios por haber mandado terminar con los cananitas, sentirá que no se le hace justicia si un proceso judicial tardara cuando menos más de un mes en determinar su veredicto y aplicar la sanción. Pero entonces, ¿con qué derecho podría señalar a un Dios como vengativo cuando mostró su misericordia cuando menos 400 años? La cultura cananea era realmente depravada y cruel. La adoración principal a Asera y Baal tenían prácticas como la prostitución ritual y el sacrificio de niños. Se permitía el incesto, la zoofilia, entre otras relaciones sexuales que se describen en Levítico capítulo 18. La cultura debería determinarse para que no os enseñasen a imitar todas esas abominaciones que ellos han hecho en honor a sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Por eso se lee: ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Sin embargo, en el libro de Josué queda registrado el evento donde dice: hirió pues Josué toda la región de las montañas y del mediodía y de los llanos y de las cuestas, con todos sus reyes, sin quedar nada. Todo lo que tenía vida mató, de la manera que el Señor Dios de Israel lo había mandado. Pero más adelante en el libro de Jueces se registra: pero cuando Israel tomó fuerzas, hizo al cananeo tributario, mas no lo echó. ¿Cómo fue entonces que la instrucción fue que terminara con el cananeo? En una parte se dice que terminó con él y en otra más se menciona que tiempo después todavía existía y que no lo había echado Israel. Por lo tanto, la expresión matar todo lo que tiene vida tendría que ser más una expresión general, más que literal, y que tendría que ver más con un tiempo y lugar. De acuerdo a los descubrimientos arqueológicos, hoy se conoce que las ciudades cananeas se constituían por fortines, que podrían estar habitados aproximadamente por 100 soldados. El resto de la población se dedicaba a la agricultura y vivían a cierta distancia de los fortines,
por lo que cuando se dice que se luchó y se terminó con el pueblo cananita, se refería más bien a su gobierno, a su ejército, su estructura jerárquica y su cultura, así como su estilo de vida depravado. Seguramente muchos del pueblo común huyeron en ese ataque. Dios ha declarado: diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué ahora has de morir? Yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor Omnipotente. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto, te prolongué una misericordia. ¿Acaso crees que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que se abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Aunado a esto, en la Biblia se habla como un día específico donde se manifiesta la ira de Dios. Ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del Señor será magno, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de nieblas y densos nubarrones. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Por lo tanto, aquel día de la ira tiene que ver más con un día específico, en que Dios termine con todo el mal, de una vez y para siempre. La tristeza se manifiesta en diversas formas, a través del llanto, la pesadumbre, la falta de sueño, pero es una manifestación a una pérdida, a una desilusión, a un fracaso. Dios ha puesto todo de su parte para que el hombre vuelva a Él, para que cada hombre tenga vida plena y vida eterna, pero muchas veces la reacción del hombre solo es de continuo al mal, y con acciones que nos llevan a enfermedades y a la misma muerte. Hay varios pasajes que hablan sobre la tristeza de Dios. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Pero algo que llama mucho la atención es el ver a un Dios que llora. El primer registro es cuando está frente a la tumba de su amigo Lázaro. Jesús lloró. Pero el versículo siguiente explica mejor la razón. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Jesús llora por lo que le ocurre a su amigo Lázaro, por las consecuencias que se ha generado en este mundo al apartarse de Dios, y es la muerte. El segundo registro que menciona a Dios llorando es cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo: habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. En este pasaje, Jesús llora por una nación, el dolor de llamarlos al arrepentimiento, a una vida mejor, a que cambien de parecer, pero ellos no quisieron escuchar. Y el último pasaje que se menciona que Jesús lloró está en Hebreos. En los últimos días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. No se sabe a qué parte del sufrimiento se refiere el escritor de Hebreos, si cuando Jesús estaba en el Getsemaní o en el mismo momento de su muerte. Sin embargo, Jesús experimenta en carne propia el dolor de estar frente a la muerte, las consecuencias de la paga del pecado, pero sin ser culpable de nada. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios se siente contento o si acaso ríe? No me refiero a la risa burlona que algunos pudieran pensar, porque por lo regular la risa siempre tiene que ver más con una burla y que desafortunadamente se plasmó erróneamente a un Dios que se burla del hombre.
lo cual no hay sustento a través de la persona de Jesús. Entendemos que en realidad la percepción del hombre estaba más plasmada ahí, en un mismo lenguaje personal antropomórfico. Por ejemplo, los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero tú, Señor, te burlas de ellos, te ríes de todas las naciones. Sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. En realidad, es incongruente la percepción de un Dios que se burla del hombre. Son más los pasajes que indican que Dios busca al hombre, que llora por él, que se entristece, que da todo por él. Y en la revelación máxima, que es Jesús, no encontramos ninguna referencia a Dios burlándose del hombre. Estos pasajes tenían que ver más con el hecho de que cualquier esfuerzo del hombre por enfrentarse deliberadamente ante Dios sería por demás absurdo. Como seres humanos reímos cuando nos sentimos contentos, cuando estamos con nuestros seres queridos y disfrutamos de ellos, cuando recordamos buenos momentos, cuando vemos a nuestros hijos siendo hombres de bien. Seguramente la alegría, la sonrisa y las risas de Dios están dirigidas en ese mismo punto. Y la alegría, y por ende la risa, es un fruto del Espíritu, tal como se menciona en Gálatas. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Tan solo observa la naturaleza y ve al perezoso, ese animal tan chistoso que a chicos y a grandes llama la atención, o los perros que hacen reír a los niños, las ardillas que se esconden y vienen a comer y se vuelven a esconder, los mismos chimpancés que parecen que siempre se están riendo, y un sinfín de elementos de la naturaleza que nos proporcionan alegría y gozo. Jesús era sumamente agradable y mostró un humor muy fino. Tan solo imaginemos a la gente escucharle contar sus parábolas, usando las analogías graciosas como el hombre que construye su casa sobre la arena, el prender una lámpara y ponerla debajo de una mesa, o el hombre que no puede ver la viga en su propio ojo y sí ve la paja en el ajeno, o el que cuela un mosquito pero se traga el camello. Imagínate a los niños escuchando esas palabras y riendo entre esas analogías. Inclusive se menciona en Mateo 19:14 que Jesús les dice a sus discípulos que no impidan que los niños se acerquen a Él. Si por un momento analizamos el hecho de que los niños se querían acercar a Él, es muy difícil que un niño se acerque a alguien serio o gruñón. Seguramente Jesús era alguien que sonreía constantemente. Quizás aquí toma con mayor sentido el verso de Montaner del canto titulado La Gloria de Dios, que habla de Dios como aquel en un mismo sentido parental, que sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. Y cuando ve la alegría de su hijo por estar y jugar con él, así mismo ríe y sonríe a Dios. Y así, en la Biblia podemos leer pasajes donde seguramente Dios ríe y sonríe en esos momentos y circunstancias. Yo sé, oh Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto, con alegría, que tu pueblo, que aquí se ha hallado ahora, ha dado liberalmente. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agradará más al Señor que la de un toro o un novillo con sus cuernos y pezuñas. He aquí mi siervo, el cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Porque el que en esto sirve al Cristo, agrada a Dios y es acepto a los hombres. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y del hacer el bien y de la confraternidad no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios.
Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y un último pasaje que es muy importante mencionar es el de Sofonías, cuando hace alusión de cuando Dios se reúne finalmente con su pueblo. El Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. En los evangelios se menciona que Jesús cantaba. Considera entonces esta cita de Sofonías. ¿Cuál es el gozo de Dios que incluso canta al realizar tu salvación? Imagínate a Dios Padre y a Jesús sonriendo y cantando cuando vienen por ti para nunca más separarse. Imagínate a Dios Padre y a Dios Hijo sonriendo cuando tú ves todo lo que ha preparado para ti en ese nuevo mundo, en esa nueva vida donde no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor. Imagínate a Dios sonriendo de felicidad cuando vuelves a Él, así como lo dice la parábola del Hijo Pródigo. Como lo menciona su palabra, cuando vives al lado de la persona justicia, que es Cristo mismo, y que vives conforme a su voluntad. Imagínate a Dios sonriendo cuando en ese encuentro celestial Él vea cómo te reúnes con tus seres queridos que has perdido en esta vida y que se abrazan para no separarse jamás. Seguramente entonces se cumplirá la palabra de Dios. Aplaudan felices, pueblos del mundo, alaben a Dios con alegría. Pondrá de nuevo risas en tu boca y gritos de alegría en tus labios. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Imagínate el momento en que Dios esté frente a ti sonriendo y quizás hasta llorando de felicidad cuando por fin te pueda abrazar y te diga: bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuán bien conoces entonces a Dios? ¿Y cuál es la emoción y sentimiento que le quieres entregar a Dios el día de hoy?